Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo WAP, producción general de The WAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo WAP. Antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TV WAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial con el doctor Humberto Salazar Ibargüen, científico que lidera el laboratorio de RPCs, cámaras de placas resistivas, en el Ecocampus Valsequillo de la UAP, donde se desarrollan tecnologías de última generación para la detección de muones y son utilizadas en el experimento CMS, solenoide compacto de muones, del Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Doctor Salazar, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y bien, antes de comenzar la entrevista, vamos a ver una cápsula sobre qué son los muones y su detección. El muón es una partícula elemental, lo que significa que no se descompone en otras partículas. Actualmente se encuentran en los rayos cósmicos y en laboratorios. Esto quiere decir que no existe de forma permanente en el universo, pues su existencia es muy efímera, de 2,2 microsegundos. De acuerdo con la tesis de González Cabezas de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile, los muones son partículas subatómicas originadas por la interacción y decaimiento de otras partículas elementales. Se originan principalmente por radiación cósmica proveniente del espacio exterior y son capaces de penetrar en la atmósfera, incluso llegando a la corteza terrestre y atravesando la materia que encuentran a su paso. Asimismo, medir la energía de un muón luego de su paso a través de la materia permite conocer la densidad de los materiales atravesados, por lo que la detección de muones es un área de estudio interesante para el análisis de terrenos y estructuras. En las últimas décadas, su estudio se centra en entender su origen y propiedades, así como la investigación en posibles aplicaciones, desde radiografiar pirámides hasta detectar restos radioactivos para realizar limpiezas y reparaciones. Es así como un detector de muones es de vital importancia, pues muchos procesos físicos relevantes incluyen muones en sus modos de desintegración. Para Informativo WAP, Jocabet Zúñiga. Doctor Humberto Salazar, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenido, me da mucho gusto saludarlo. Hace tiempo que nos conocemos y que además no nos veíamos. Y me da mucho gusto poder platicar sobre este nuevo proyecto en el que se encuentra, doctor. A ver, ¿podría usted, por favor, ahondar, además de esta cápsula que acabamos de ver, en qué son los muones y por qué son tan importantes para la ciencia, doctor? Bueno, los muones pertenecen a una familia de partículas llamadas leptones. El más conocido es el electrón. Entonces el muón es, digamos que el primo, el hermano del electrón, pero pesa 207 veces más. Okay. Además, interacciona débilmente, por lo que decae en muy poco tiempo, 2.2 microsegundos. 2.2 microsegundos pareciera ser poco tiempo, pero en el mundo microscópico, en el mundo subatómico, este es un tiempo larguísimo porque todas las demás partículas que decaen mucho más rápido. Por ejemplo, los piones decaen 100 veces más rápido, su tiempo de vida es más corto. Los muones que se producen en el espacio, como dice la cápsula, es cuando choca el rayo cósmico, que básicamente es un protón, contra núcleos de la atmósfera, que son oxígeno y nitrógeno, y al chocar es como conocemos las colisiones en los aceleradores de partículas, crean muchas partículas, se crean los muones en la alta atmósfera y por su altísima velocidad, aunque solamente viven 2.2 microsegundos, son capaces de llegar a la Tierra. Ahí se ven los efectos relativistas
donde la distancia se acorta o el tiempo se expande, ¿no? Se dilata. Claro. Le permite llegar al muón a la Tierra y con su conteo, cuando hay una colisión, podemos saber el rayo cósmico original de qué energía tenía. En las colisiones de aceleradores, también por ser muy penetrantes, la colisión se produce en el centro de colisión, en el centro del detector, y solo los muones son capaces de salir hasta las partes extremas, finales, y eso nos permite conocer mucho de lo que pasó en la colisión. Entonces, los muones realmente son unas partículas que sirven mucho en la ciencia para conocer física nueva, para conocer el cosmos, y pues digamos, ya con eso. Si ahora, Claro. por su capacidad de penetrar, han sido usados para estudiar pirámides, para encontrar cavernas en pirámides, para estudiar volcanes, los movimientos internos de los volcanes, y actualmente también se usan para detectar fallas en ductos de petróleo o de gas, y para detectar en cargas que pasan por la aduana, cosas raras, digamos, son capaces de hacer eso. Es decir, podemos hacer una radiografía con muones, finalmente a niveles muy extensos, muy grandes, o a niveles pequeños. ¿Y estos muones se controlan en las cámaras de placas resistivas, Se doctor? detectan con ellos. Se detectan con ellos. Se detectan con ellos. Ok. A ver, platícanos sobre estas cámaras que nos dice que ayudan a detectar a los muones, que además ya nos explicó se pueden aplicar para tantas cosas. ¿Por qué son tan especiales estas cámaras, doctor? ¿Y cuál es su relevancia? Al menos en los aceleradores como el del CERN, que opera actualmente, y en experimentos como CMS, se tiene una cantidad de colisiones tan grandes que se requiere detectores que sean capaces de distinguir señales cuando pasan, por ejemplo, 2000 partículas por centímetro cuadrado, prácticamente al mismo tiempo. Entonces necesitamos detectores que tengan una definición espacial, es decir, que la posición se pueda medir con exactitud, pero también la temporal, como para distinguir entre una y otra de 2000 partículas, separarlas cuando pasan en un centímetro cuadrado en un tiempo cortísimo. Espacial y temporalmente las tienen que separar. Las tenemos que separar. Okay. Para poder decir, este muón vino de una colisión, esta vino de otra colisión, o las dos vienen de lo mismo, tiene que ser muy exacto. Estas placas son capaces de tener una definición temporal de nanosegundos o menos. Un nanosegundo es una millonésima de segundo. Eso es la capacidad temporal que tiene, y la capacidad espacial también es muy pequeña. Estos detectores en el CERN están puestos en la parte externa, entonces el muón atraviesa todos los detectores, no es absorbido por ningún otro detector, llega a la parte final, y el selenoide, que es un magneto muy potente, puede desviar la trayectoria del muón un poquito, y si la vamos siguiendo sabemos exactamente que fue un muón, y por la curvatura de la trayectoria podríamos saber su energía. Entonces realmente son fabulosos los muones para poder identificar qué pasa en la colisión profunda. A ver, doctor, nada más para poder entenderlo de mejor manera para los que no estudiamos profundamente a la física. ¿Por qué por qué es tan relevante comprender con tal precisión lo que sucede en la colisión? Cuando chocan dos protones, que es lo que sucede en el CERN, sí. Realmente el protón distingue la estructura del otro protón. Es decir, no se ven como dos bolas de billar que chocan y ya, sino que las componentes internas de los protones, que son quarks, y lo que liga a los quarks, realmente se ven las componentes con las componentes, y entre ellas producen una cantidad inmensa de partículas, gigantesca. Salen y son en la región del choque, son detectadas por muchos detectores, pero muy cercanos a la colisión.
Si nosotros queremos saber más información y se produce un muón en esa colisión, sale hasta la parte externa y es detectado. Y entonces eso nos da mucha información sobre el tipo de interacción que sucedió, y podemos reconstruir lo que pasó de forma más pequeña, en conjunta con el resto de detectores, por supuesto. Pero si al final aparecen muones, ya vamos siguiendo la secuencia de lo que pudo haber pasado. Y todo eso se tiene que hacer en una reconstrucción inmediata, porque tenemos muchas colisiones por segundo y hay que reconstruir todo eso, ¿no? Entonces, eliminar lo que consideramos basura en las detecciones y quedarnos con lo que sirve realmente, por ejemplo, para descubrir el bosón de Higgs, pues es fundamental. Le puedo comentar que, entre otras cosas, ya se han observado que cuando se produce un Higgs puede decaer en 2 muones, y esto es detectado en la parte exterior. Entonces, si nosotros decimos, tengo detectados 2 muones y seguimos la trayectoria original, sabemos que pudo haber existido ahí un Higgs. ¿Y el origen? Y el origen que lo provocó en el choque protón-protón, que es muy escaso comparado con el resto, ¿no? Ok, a ver, doctor, gracias. No sé Sí, el laboratorio que usted lidera en el Ecocampus Valsequillo, ¿por qué es tan relevante? También le quiero preguntar eso, y platícanos un poco sobre este laboratorio, y además, si nos puede platicar qué aplicaciones hay a partir de las investigaciones que se realizan en el laboratorio en la vida diaria. ¿Qué está pasando con su laboratorio? Bueno, o sea, inicialmente cuando trabajando con este experimento, y por la experiencia que teníamos con trabajo con muones en rayos cósmicos también, Sí. Pues decidimos entrar a esa parte, a la detección de muones con el detector que correspondiera, ¿no? Nos incorporamos y los detectores de muones se han ido mejorando en las distintas etapas en que ha corrido el gran colisionador de hadrones, que, como recuerdan, empezó realmente a funcionar en el 2010. En el 2012 se descubre el bosón de Higgs, y eso da un aliento a continuar y mejorar todos los detectores. Entonces, estos detectores pues se han ido mejorando para tener esta capacidad que yo les comentaba de detectar 2000 muones por centímetro cuadrado. Nos incorporamos a trabajar en la instalación y viene la fase de mejora de estos detectores y se decide que México es un candidato para armar estos detectores. A nosotros nos interesó no solamente por cumplir una colaboración científica, sino porque sabíamos que a futuro un laboratorio de ese tipo certificado nos permitiría tener aplicaciones en otras áreas, ¿no? Y por eso nos involucramos, digamos, en este laboratorio. Porque pues todo se podría haber hecho en Europa, en el propio CERN, pero era una oportunidad para México de contar con un laboratorio tan especializado. ¿Qué otras universidades están involucradas en este desarrollo? En el mundo, una universidad de Bélgica, Sí. Universidades chinas, universidades italianas, y en México la Universidad Iberoamericana también tiene un laboratorio semejante. ¿Y todas estas universidades están colaborando para crear estos detectores? Por supuesto, todas colaboran, a cada una le toca hacer un cierto número de detectores, probarlos, instalarlos en el CERN y participar, digamos, en las detecciones. Con esa experiencia, pues podemos regresar al laboratorio de la UAP y en su momento proponer otras aplicaciones o ofrecer algún tipo de servicio. Ok, entonces, por lo que me dice, la UAP está en este momento en pleno desarrollo de estos detectores. ¿En qué etapa va? ¿Cuándo hay que entregar al CERN los detectores? ¿Puede platicarnos un poco de este proceso? Digamos que afortunadamente tenemos todavía entre 1 y 2 años para entregar los detectores que nos corresponden. O sea, no es una cosa de en 5 años se crea el detector. Esto empezó antes de la pandemia, pero se vio muy retrasado por la pandemia. Entonces, ahorita nosotros recibimos un
un cargamento del CER donde nos envían algunas placas para poder utilizarlas y adquirir experiencia y poder empezar a armar las que nos corresponde entregar, ¿no? El laboratorio está construido desde hace varios años, pero todavía no estos detectores trabajan en base a gas. Okay. Entonces, una combinación de gases requiere una instalación de estos gases y esa es la que está ahorita en proceso. Pero de etapas de pruebas se pueden hacer, digamos, con un solo gas y a partir de, pues, proveer ese gas de una forma sencilla, ¿no? Usando el gas freón, básicamente. Okay. Ese ya lo tenemos, o sea, ese tipo de pruebas ya las podemos iniciar. Pero para armar realmente las cámaras de muy alta tecnología, que son las próximas a instalar en el CER, necesitamos una combinación de gases y estamos en ese proceso. Ese proceso debe terminar para septiembre de este año y entonces nosotros ya iniciar a construir las cámaras de siguiente, digamos, tecnología para poder siguiente mandar generación. Siguiente generación, sí. Estas que ya son capaces de definir con mucha más precisión la posición y el tiempo en que pasa cada partícula. Okay. Y digamos, con esa experiencia, pues, aventurarnos a ofrecer algún servicio en cosas de la vida diaria, ¿no? No solamente a nivel científico, sino estas aplicaciones que ya hemos mencionado. Sí, y justamente sobre eso quiero preguntarle, doctor. Me imagino que en el laboratorio de cámaras de placas resistivas, que es el laboratorio del cual estamos hablando, hay mucho trabajo con la generación de estos detectores y lo que se está haciendo para el CERN. Pero entiendo también que hay aplicaciones, como le decía hace un momento, para la vida cotidiana, específicamente para temas de seguridad, y algunas otras cosas que uno puede aterrizar tal vez pues de manera más palpable. ¿Podría platicarnos un poco, doctor, de cuáles son las aplicaciones y cuál es la investigación, los trabajos que se hacen en el laboratorio, además de, obviamente, este asunto de los detectores para el CERN, la seguridad, la vida cotidiana, cómo se ve afectada por estas investigaciones? En el caso de la seguridad, por ejemplo, si uno tiene un cargamento, una caja, no sabe qué hay adentro y pone detectores de un lado y del otro de la carga, los muones la atraviesan y dependiendo de lo que haya en el contenido, de lo que se vio originalmente, al final se va a bajar la tasa de detección de muones. Eso depende del tipo de volumen que haya en medio de los dos detectores. Entonces, digamos, se puede a partir de eso identificar si hay algo que no está declarado, que no está que no está permitido, que no está registrado. Digamos, a ver, en un aeropuerto, no sé si es una locura lo que estoy diciendo. Pero sobre todo para cargamento, ¿no? Ah, para cargamento. Digo, para una cuestiones... persona es muy complicado. Sería complicado. Estamos hablando de cosas más grandes. Qué bueno que le pregunto. Sí, sí, sí. Para un cargamento es cuando, dependiendo de lo que haya, la tasa de reducción de los muones que atraviesan va a bajar porque algunos interactúan y entonces ya no llegan al detector. Okay. Entonces, con eso uno puede tratar de hacer una reconstrucción de lo que puede hacer, identificar qué tipo de materiales pueden estar ahí. Ese es un ejemplo. Los muones también, si hay material radiactivo, sí, también se ven afectados, porque el material radiactivo es el mismo tipo de interacción que afecta a los muones, la interacción débil. Entonces, también cambia la tasa de detección de los muones con material radiactivo. Entonces, digamos, ahí son cuestiones de seguridad muy importantes, ¿no? Okay, claro. Por llevar un cargamento que no está permitido o algo delicado como es material radiactivo. Algo que tenga radiactividad. Okay. Eso es en volúmenes relativamente pequeños. En volúmenes grandes como el de una montaña, por ejemplo, Popocatépetl. Sí. Si nosotros ponemos detectores en lugares que correspondan. Estratégicos, digamos. Pues podríamos saber si las cavidades interiores del volcán se están cambiando con el tiempo porque hay una mayor o menor detección de los muones que atraviesan al volcán. Los muones son tan penetrantes que pueden atravesar el volcán sin problema y solo se nota una reducción en la tasa de muones
dependiendo si encuentran una cavidad o encuentran roca o encuentran arena o algún material, ¿no? También se podrían usar, y en algunos países ya se han usado, en la ductería para detectar fallas, como los ductos son de fierro, si se alcanza a notar qué reducción hay en el número de muones que atraviesan esos ductos, ¿no? Y todo eso pues son pruebas no destructivas, ¿no? Porque el muón atraviesa, solo ve y se hace una muografía, una fotografía con muones de lo que hay adentro. Doctor, dos preguntas. Una es, porque tal vez yo estaba imaginando, y nuestro auditorio puede que también, junto conmigo, un cierto tamaño de estos detectores. ¿De qué tamaño son los detectores que están construyendo en el Lo que laboratorio? estamos manejando ahorita nosotros es algo aproximado de 2.50 de largo por 1.20 de ancho. Ah, son bastante No grandes. son exactamente rectangulares, porque para colocarlos en el CER deben ser más bien trapezoidales, ¿no? Ok, Pero sí son de ese tamaño, o sea, son 2.50 por 1.20 aproximadamente. claro. Y es digamos que en una pieza, ¿no? Cada Sí, sí, detector. Manejan una cantidad gigantesca de canales y pues por eso la electrónica debe ser correspondiente. Una electrónica muy rápida y pues para cada canal pues hay que hacer el seguimiento. 250 por 180 es algo bastante grande. De pronto Por 1.20. Sí. por 120, perdón. Uno piensa en el laboratorio y de pronto cree que es algo más controlado No, aquí. No, es algo... justamente eso es para cubrir grandes áreas, Sí. pero con una definición temporal y espacial muy fina, ¿no? Wow, ok. Y doctor, ¿en México hay aplicación de muones para la vida cotidiana o todo esto de lo que Eso estamos hablando? que le comentaba, ¿De qué, pues del sí, volcán? en las aduanas se puede hacer, Ok, en se las puede aduanas. ofrecer el servicio. ¿Pero se usa ya? Todavía no. Todavía no. Ajá, esa es mi pero pregunta. Hoy por hoy, se usa esta más tecnología en de Europa, protección de digamos. muones en México no existe o no se está aplicando. Todavía no está aplicando. Ok. En Europa sí se usa, en pirámides como las de Egipto se ha usado. No tengo ahorita el dato en qué volcanes, pero se puede usar. Sí, pero digamos que entonces la investigación que están haciendo en este laboratorio es pues, verdaderamente de vanguardia, de algo que está por aplicarse o que tendría que empezar a aplicarse en nuestro país, y me imagino que en Latinoamérica, en todo lo que usted nos comenta, pero que pues, por diversas circunstancias todavía no llega. no se está usando, no ha llegado del todo. O sea, hay una vanguardia especial que está llevando la UAP en este caso, entonces. Yo creo que o sea, es un liderazgo. en ese sentido sí. Como comentaba, solamente hay otra universidad en México que lo está haciendo, Sí. pero pues esperamos que en unos cuantos años se pueda ofrecer algún servicio en base a estos detectores. Claro, por supuesto. Doctor, y a futuro, digamos, pensando en décadas adelante, los descubrimientos, las aplicaciones que pueden tener los muones, ¿usted cómo ve esta área de investigación? Pues a mí me ha fascinado desde hace muchos años. Yo empecé trabajando en rayos cósmicos, detectando muones exactamente, y pues realmente han sido una constante en distintos experimentos, ¿no? Entonces, el CER hay una propuesta de crecer el túnel de 27 kilómetros a 100 kilómetros ¿Ah, sí? en 1 o 2 décadas Ok. y empezar a funcionar en 2040, 2050 el nuevo acelerador. Entonces, los retos para eso son increíbles, ¿no? En detectores, en software, en capacidad de cómputo, en todo. Y la energía que se manejaría, pues crecería cerca de 10 veces más de lo que está manejando actualmente. Claro. Entonces, pues lo que llama a descubrir nueva física es lo que alienta eso, pero la derrama tecnológica que viene, pues es increíble, ¿no? Sobre todo en la época de la inteligencia artificial, le puedo comentar que ya se está aplicando actualmente inteligencia artificial casi en todos los métodos de estudio, de reconstrucción,
Es la única forma que en el futuro se va a poder hacer, ¿no? Ya a la vista no vamos a distinguir nada, pero la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a encontrar esa nueva física. Doctor, y ahora que volviendo un poco al asunto del tamaño de los detectores que están construyendo, digamos, ¿cómo se lanza el muón? ¿Cómo se emite? ¿Cuál es el emisor del muón? ¿De qué dimensiones es? ¿Podría platicarnos un poco de esto? Bueno, en el caso del CERN, pues estamos hablando del Gran Colisionador de Hadrones. Estamos Sí. hablando de una circunferencia de 27 kilómetros, donde se aceleran los protones y chocan. Ok. Y ahí se crean los muones. A ver, perdón. Entonces el detector se coloca alrededor de donde van a colisionar. Ok, perfecto. Para detectar los muones que se producen en la colisión. Perfecto. Pero, por ejemplo, para una pirámide usamos los muones cósmicos que se producen naturalmente. Entonces hay un flujo de muones del espacio que se conoce perfectamente. Entonces se pone el detector, se sabe cuántos muones van a pasar, se detectan, se pone el detector al otro lado y se observa que ya no llegaron todos. Entonces hay es cuando se pueden sacar conclusiones. Exacto, de lo que hubo en medio. De lo que pasó entre estos dos. Entonces, regularmente es los muones naturales. O sea, uno de los emisores de los muones es el Sol, tal cual. Puede ser el Sol, las estrellas, pues sí. ¿De dónde vienen? Que no estén controlados por nosotros. ¿De dónde vienen los muones? Las estrellas, el más cercano es el Sol, pues es la estrella más cercana. Pero además del Sol, vienen de otros. Sí, por supuesto. Bueno, de las otras estrellas supernovas, o sea, los más energéticos vienen de objetos galácticos que son mucho más energéticos, mucho más violentos. Las supernovas, los hoyos negros, que ahora ya les sacamos fotografías a los hoyos negros. Sí. Pero los hoyos negros los ajenes producen jets, donde hay fenómenos muy energéticos y pueden producir muones o protones muy energéticos que cuando colisionan con la atmósfera se producen muones. Exacto. Ok. Esa es la parte final, digamos, como se les detecta. Claro. Doctor Humberto Salazar Ibargüen, muchísimas gracias. Es interesantísimo este tema. La verdad es que creo que podremos seguir platicando. Se nos está acabando el tiempo. Pero le agradecemos mucho su presencia. No sé si quisiera agregar algo más sobre el trabajo que están digamos, una realizando. parte que es, para nosotros nos agrada mucho cuando llegan estudiantes de secundaria, de preparatoria o a cualquier nivel, al laboratorio, y les platicamos todo esto, pero además les mostramos cómo se detectan los muones atmosféricos y cómo calculamos su vida media tan pequeña. O sea, eso lo pueden hacer en el laboratorio en una forma sencilla, y también ahora lo hemos puesto a disposición en una página que puedan estar viendo los fenómenos, los datos, y ver cómo se reconstruye para calcular la vida media de un muón. Eso, afortunadamente, trabajamos la enseñanza también, no solo la investigación, y de hecho tratamos de ligar la enseñanza a la investigación. ¿Cuál es la página, doctor? ¿O dónde la encontramos? Se llama el Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia, ciec.uap.mx. Ok. Centro Interdisciplinario de Investigación y Enseñanza de la Ciencia. Y Enseñanza de las Ciencias. .uap.mx. Perfecto. Y entonces ahí alguien quien entre puede hacer una simulación. Sí, puede ver la simulación, puede usar datos reales y ver todo en detalle. Okay. Y ahí están todas las actividades que realizamos relacionadas con el CERN o con otras áreas de la física. Ok. Doctor Humberto Salazar Ibargüen, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes y poder difundir la ciencia. Gracias, doctor. Y es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo BUAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.